asistentes que podrán, mediante el chat, exponer todas las preguntas que deseen realizar al conferencista y de esta forma serán atendidas al final la intervención en el espacio de preguntas y respuestas. Desde la Universidad Autónoma de Chile nos acompaña el conferencista Fernando Andrés Verdugo Plaza, doctor en Política y Gestión Educativa, Universidad de Playa Ancha, Chile, magíster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, Universidad Andrés Bello, 2014, magíster en Gestión y Docencia Universitaria de la Universidad Autónoma de Chile en el 2011, profesor de inglés, Instituto Profesional del Valle Central Talca desde 1995, quien nos impartirá la conferencia denominada Estrategias de Enseñanza de Idioma de Profesores Nobles y Estudiantes de un Programa Universitario de Pedagogía en Inglés, un estudio comparativo. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Fernando Verdugo. Adelante. Muchas gracias, profesora Judith, por la presentación. No sé si realmente voy a demostrar toda la cultura que tenemos aquí en Chile a través de esta presentación, pero vamos a intentar. Como les dijo la profesora Judith, mi nombre es Fernando Verdugo Plaza, soy docente de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, para que las personas que están mirando esta disertación, Talca está como a 2 horas y media al sur de Santiago. Nosotros, como ustedes bien saben, tenemos un país largo y estamos en el centro, como para que se ubiquen más o menos en la parte geográfica. Yo hace 16 años que trabajo ya en la Universidad Autónoma, es una universidad privada y tiene sedes en Santiago, en Talca y Temuco. Temuco es una ciudad que está al sur de Talca, 5 horas. Como bien dijo la presentadora, este es un estudio descriptivo que habla sobre las estrategias. A ver, aquí se me tapa un poquito la pantalla. Voy a correr esto para acá. Ahí está. Sobre estrategias de enseñanza de profesores nobles de inglés y alumnos de pedagogía en inglés de último año de una universidad privada en Chile. Entonces ahora voy a ahí está. En torno al problema, ¿cuáles fueron los antecedentes que yo recabé? Primero, señalar que la economía en nuestro país en los últimos 20 años mejoró sustancialmente y por lo tanto se abren nuevos canales a los negocios con el extranjero. Por lo tanto, empiezan a aparecer programas de pedagogía en inglés en distintas universidades. Cabe señalar que hasta el año 1990 se cerraron en muchas de las universidades públicas las pedagogías en Chile y por lo tanto empieza a resurgir esto después, diría yo, de unos 15 años más o menos, como la economía en Chile mejoró, se abrieron nuevas negociaciones y se necesitaban personas que fueran bilingües. Y eso está estudiado por Abraham y Farías, que son investigadores chilenos. Por otro lado, al mismo tiempo con este crecimiento de gente interesada en estudiar pedagogía, y en este caso pedagogía en inglés, es que el gobierno de Chile crea un programa que se llama el Programa Inglés Abre Puertas. ¿Y cuál es la intención de este programa Inglés Abre Puertas? Ayudar a los profesores de inglés a mejorar su nivel de inglés, porque aquí también se distinguieron algunas cosas, se hicieron estudios y se notó que el profesor de inglés chileno necesitaba avanzar, necesitaba reforzar, y se crean entonces instancias para los profesores que viajen al extranjero, a países de habla inglesa, a hacer pasantías. Por otro lado, se crea también dentro de este programa Inglés Abre Puertas un trabajo con los establecimientos, con los liceos, con los colegios aquí en Chile, escuelas públicas, en donde se hacían winter camps y también se hicieron summer camps. Los niños interesados en participar estaban una semana en un lugar que se elegía y ahí tenían distintas actividades en inglés, con profesores de inglés, con voluntarios para trabajar con ellos y también con hablantes nativos. Y por otro lado,
este programa Inglés Abre Puertas trae extranjeros, gente de Estados Unidos, de Inglaterra, voluntarios, a trabajar en distintos establecimientos públicos, la parte oral. Entonces, en ese sentido, hay varias cosas que en Chile se están haciendo para fomentar y para mejorar el nivel de inglés en el país. Ahora, no sabemos si, porque esto partió hace un tiempo y no existen estudios todavía en donde realmente se verifique el impacto de esto que se hizo. Otra cosa que a mí también me llamó la atención para poder trabajar esta investigación fue la formación inicial docente. En Chile, los programas de pedagogía en inglés han ido modificando sus planes y planes de estudio. Y también la experiencia práctica ha tomado una relevancia importante. Inicialmente, los planes de estudio no incluían la práctica, sino hasta que el estudiante terminaba los 4 semestres en la universidad y después iba a la práctica profesional. Sin embargo, en Chile se ha avanzado y hoy día los programas de pedagogía en inglés y en otras asignaturas parten con la práctica inicial desde el primer año. O sea, el primer semestre, nuestros estudiantes van a los distintos establecimientos, ellos en sus primeros pasos observan a los profesores y luego de a poco andar empiezan a intervenir. Por lo tanto, se le ha dado un realce a lo que tiene que ver la práctica dentro del desarrollo de la pedagogía. También el tema que coloco yo en la mesa, que tiene que ver como profesor competente, debe conocer bien el tema, debe saber el contenido y también tiene que tener conocimientos de cómo se enseña. Eso según Schulman. Y lo otro que también yo consideré para esta investigación tiene que ver con cuáles son las dificultades que los profesores tienen en los primeros años. O sea, cuáles son los problemas que se le presentan a los profesores nobles dentro de los primeros años. Y dentro de eso aparece relevante la gestión del aula. Entonces, tomando en cuenta todos estos hechos que yo coloqué acá, hice la problematización, un poco brevemente yo les comento la situación de Chile, la situación de los profesores y la teoría que nosotros tenemos que tener en consideración para poder hacer esta investigación. Y por lo tanto, nos movemos así al objetivo general, y en el objetivo general dice describir la relación entre la práctica de la profesión y el desarrollo de las estrategias en profesores nobles y estudiantes de pregrado. Para eso también se generan 4 objetivos específicos. El primero dice describir el nivel de desarrollo de estrategias de enseñanza de profesores nobles. El segundo dice describir el nivel de desarrollo de estrategia de estudiantes de pregrado. El tercero, identificar las posibles diferencias en el nivel de desarrollo de estrategias de enseñanza entre profesores nobles y estudiantes de licenciatura en enseñanza de idiomas. Y el último dice, identificar el origen de las decisiones pedagógicas tomadas dentro del aula y a qué son asociadas. Entonces, estos son los 4 objetivos específicos y también el objetivo general que yo les mencioné. Ok. Aquí tenemos el estado del arte. Para poder trabajar yo en esta investigación, también tuve que tener un estado del arte. Por lo tanto, los temas que seleccioné fueron los siguientes. El primero tiene que ver con el proyecto Tuning, que este proyecto habla de las competencias y las habilidades del conocimiento y la comprensión que tienen que tener los futuros profesionales. De acuerdo a este proyecto, Tuning Latin America, una de las competencias, y por supuesto esto nace desde el proyecto Tuning Europa, tiene que ver con las necesidades que hoy día requiere un profesional para poder desempeñarse como tal dentro de su ambiente laboral. Y una de las características principales tiene que ver con el uso de la tecnología. Hoy día un profesor, ya sea de inglés, de matemática, de la asignatura que sea, necesita tener saber uso de TICs, saber el uso de la tecnología. Pero además, según este proyecto Tuning, los futuros profesionales tienen que saber trabajar en equipo,
tienen que ser adaptables, o sea, se tienen que adaptar a diferentes situaciones y también tiene que haber proactividad por nombrar algunas. Entonces, en términos generales, de acuerdo a este proyecto, son algunas de las características que yo estoy mencionando para poder considerarlas también en el estudio. Competencias y educación terciaria. ¿Qué es lo que señala también las competencias que tiene que tener un estudiante de educación terciaria, o sea, un estudiante universitario? Según Pernod, un estudiante o las competencias que tiene que tener un estudiante de universidad son las siguientes. Hay varias, pero yo aquí seleccioné estas dos. Una, que tiene que ser creativo. La segunda, tiene que ser, o sea, el método de enseñanza tiene que propender que el alumno llegue a ser creativo e inquisitivo. O sea, nuestros programas en la universidad hoy día, por lo menos aquí en nuestro país, están avanzando en ese camino. Por ejemplo, en el fondo lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes sean capaces de no solamente recibir, sino que también ser proactivos y también ser capaces de hacer preguntas, de ser inquisitivos, como aquí se está señalando. Y para lo cual nosotros tenemos que procurar que nuestras actividades sean, de algún modo, como lo señala este autor, donde se desarrolle el análisis dentro de lo que tiene que ver con las taxonomías. El otro tema que aquí yo consideré fueron las competencias lingüísticas, porque este estudio está basado en lo que este estudio se le hace a profesores de inglés, que es en el programa en donde, o sea, profesores de inglés, porque yo soy profesor de inglés, entonces también hice mi investigación en esto. Y por supuesto, Chomsky menciona, todos sabemos que las competencias en lingüística son cuatro, perdón, y esas se tienen que ir desarrollando durante todo este proceso, que es el proceso para formación de profesor. A ver, aquí también quiero mencionar una cosa. En nuestro país, desde el año 2014, existen los estándares para los profesores, no solamente de inglés, sino que de matemática, de historia, de castellano, etcétera. Pero uno de los estándares uno de los estándares que tiene el profesor de inglés es relacionado con las competencias lingüísticas y señala que el profesor de inglés, cuando termina de estudiar su programa, tiene que alcanzar un nivel de inglés C1, o sea, ese es un nivel avanzado, según el Common European Framework, con el cual nosotros trabajamos en Latinoamérica. Entonces, la verdad es que no siempre están llegando todos los alumnos a ese nivel, pero ese es el trabajo que nosotros tenemos que estar haciendo a diario. Y por último, la formación inicial docente, que esta formación inicial docente, según Carlos Marcelo, disculpen, el profesor de inglés tiene que estar inserto en esta sociedad de la transformación. Y esta sociedad de la transformación, según Carlos Marcelo, habla de esta sociedad tecnológica, esta sociedad en donde las cosas están cambiando y van modificándose a diario, esta sociedad de estos grandes cambios que van pasando en educación. Si nos ponemos solamente a pensar que hace unos años atrás nosotros no nos hubiésemos imaginado que íbamos a tener que estar trabajando a través del computador por la pandemia, que fue lo que le pasó a todos los profesores, yo diría, del mundo. Acá en Chile, todos los profesores tuvimos que modificar nuestras metodologías de enseñanza, entonces y nos tuvimos que adaptar. Yo me imagino que en Colombia y en otras partes de Latinoamérica también. Por lo tanto, a eso es a lo que se refiere Carlos Marcelo con esta sociedad de la transformación. Yo creo que ni siquiera él se imaginaba que íbamos a tener que experimentar un cambio tan drástico de las maneras de cómo teníamos que relacionarnos y enseñar. Entonces, a partir de este estado del arte, yo genero esta investigación tomando en cuenta también mi problematización, los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico, y aquí les voy a hablar un poquito de la metodología que yo ocupé. Este es un tipo de estudio descriptivo y correlacional. Aquí fueron seleccionadas preguntas y medidas. Esto es lo que dice según Hernández Fernández y Batista, ¿ya?
El diseño de la investigación es un diseño no experimental porque no hubo ninguna manipulación de ninguna variable, de ningún tipo. Este fenómeno fue estudiado en un ambiente natural sin influenciar la realidad. Esta investigación también es transaccional porque la recolección de toda la información se hizo en un momento exclusivo y en un periodo de tiempo determinado. No es transaccional, o sea, no es longitudinal, sino que en un espacio, en un periodo de tiempo determinado. Y es correlacional porque se comparan dos grupos y en el fondo hay una asociación de los resultados obtenidos de estos dos grupos, que son los que yo ya mencioné anteriormente, los profesores nobles de pedagogía, que son profesores de inglés, y estudiantes de pedagogía en inglés. Esta es la muestra que les presento a ustedes. Es una muestra que tal vez no es muy grande, pero es bien significativa. Entonces, el número de participantes fueron, dentro de los estudiantes de pregrado, hubo 17 mujeres, 14 varones y un total de 31 personas de estudiantes. Y de los profesores nobles, también hubo 17 mujeres, 10 profesores, varones y un total de 27 profesores nobles. Y el total fueron mujeres 34 y hombres 24 y me da un total de 58 personas. ¿Cuáles fueron los instrumentos para recolectar la información? Bueno, aquí les voy a comentar de lo que tiene que ver con el Teaching Knowledge Test, que se llama el TKT. Bueno, este TKT es una prueba estandarizada diseñada por Cambridge University, por la Universidad de Cambridge, y que está ahí. Es decir, si uno va a Internet, uno puede encontrar como ejemplos de pruebas para poder aplicar. Al hacer una investigación de este tipo y uno estar ocupando un instrumento, necesariamente hay que mandar una carta para Cambridge y señalar en el fondo como para no pasar a llevar a nadie y cumplir con todos los requisitos que una investigación de esta categoría implica. Entonces se envía una carta y ellos amablemente autorizan. Nunca, por lo menos, yo mandé y no hubo ningún problema. Entonces, quiero señalar que esta es una prueba de tipo estandarizada que se ocupa a nivel mundial para todos los para que los profesores de inglés puedan medir sus conocimientos. ¿Y cuál es el conocimiento que mide? Aquí tiene 3 módulos. Cada uno tiene 80 preguntas y, como dije anteriormente, es una prueba estandarizada. Pero como toda prueba estandarizada tiene sus limitancias, porque la prueba, si bien evalúa lo que tiene que ver con el conocimiento teórico, no tiene ninguna parte la capacidad para que el profesor demuestre a lo mejor lo que contestó en la prueba teórica, que si bien es importante, pero la prueba práctica no, aquí no se puede medir. Sin embargo, sí mide en el fondo cuánto uno sabe de los distintos aspectos que se consideran para un profesor de inglés. Y ¿cómo se llama? El módulo número 1 habla de la enseñanza del idioma inglés, en donde, por ejemplo, aquí hay aspectos gramaticales que el profesor tiene que saber contestar, fonéticos, lingüísticos en general, pero todo tiene que ver con la enseñanza del idioma inglés. En el módulo número 2, el módulo número 2 está asignado para planificación y uso de recursos para la clase. Entonces también el profesor tiene que saber, de acuerdo a lo que le preguntan ahí, cómo utiliza estos recursos y la planificación específicamente. El número 3, que es el que yo utilicé, porque yo no apliqué toda la prueba, hubiese sido demasiado largo, y lo que me interesaba a mí, a partir de lo que yo había observado, era el manejo de la enseñanza del inglés y proceso de aprendizaje y manejo de una clase. Que en el módulo que yo apliqué, con estas 80 preguntas, hablaba de eso, para ver en el fondo si los estudiantes con lo que en la universidad habían aprendido estaban a un nivel o tenían los mínimos, o estaban en la mitad, o estaban de manera superior. Y también saber cómo
los profesores que eran profesores nobles estaban en el fondo también demostrando este conocimiento. Esto que tengo acá es la manera como yo lo evalué. Yo me apegué a lo que decía el Cambridge, no inventé una escala nueva, yo ocupé en el fondo este TKT con todas las de la ley, es decir, ocupé las bandas que ellos tienen, porque está, está esta prueba estandarizada, pero también aparecen las maneras de cómo se tienen que evaluar. Entonces, yo me apegué a eso, para que fuera bien fidedigno. Entonces, el candidato tiene que demostrar distintas cosas, y por lo tanto hay bandas. La banda número 1, 2, 3 y 4, y el candidato, por ejemplo, si logra banda 1, tiene un conocimiento limitado del TKT. Si el candidato queda en banda 2, hay un conocimiento básico de la prueba TKT. Si el candidato queda en la banda número 3, el conocimiento es amplio y profundo del TKT. Y por último, si el candidato queda en la banda 4, este conocimiento es vasto con respecto a lo que señala el TKT. Y eso es lo que yo ocupé para poder evaluar, o sea, para poder hacer esta investigación. Ya. Los resultados. Como ustedes pueden ver, aquí están los resultados del TKT. Y aquí tengo agrupados los grupos de estudiantes y el grupo de docentes. Tengo los resultados que están bajo la banda 3, y si ustedes se recuerdan, si volvemos atrás, conocimiento amplio y profundo, o sea, si están bajo la banda 3 sería un conocimiento básico solamente del TKT. Y luego dice igual o superior a banda 3, que eso es bueno, porque igual conocimiento amplio, y si fuese el 4 es un vasto conocimiento. Entonces, estos son los resultados que yo les presento. Y, por ejemplo, los estudiantes, cuando hablamos de bajo banda 3, y la frecuencia serían 8 personas, es decir, de los estudiantes, que están y que significa un 25,81%, quedaron bajo la banda número 3 al responder esta prueba. Igual, y con los estudiantes, igual o superior a banda 3, 23 estudiantes quedaron con un 74, que es un 74,19%, quedaron igual o superior a banda 3. Cabe señalar que estos estudiantes están en su último año, por lo tanto, no tienen la experiencia que tienen los profesores. Veamos ahora entonces qué pasó con los docentes. Dentro del grupo de docentes hay bajo banda 3 un 7,41%, lo que equivale a 2 personas. ¿Ya? Del total de profesores, 2 quedaron bajo la banda 3. Y eso es preocupante, porque en el fondo uno dice, mm, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Si quedan bajo banda 3, quiere decir que el conocimiento del TKT es básico. Después, bueno, sin embargo, igual o superior a banda 3 hay un 92,59%. O sea, 25 de los profesores, o sea, 25 de 27, lograron tener lograron tener igual o superior a banda 3, cosa que es muy bueno. El total de bajo banda 3 suman 10 personas con un 17,2%, igual o superior a banda 3 un 82,8%. Esto es tomando en cuenta el grupo de estudiantes y también tomando en cuenta el grupo de docentes. Para poder hacer el análisis de los resultados de este TKT, o para poder yo tener estos resultados, se ocupó ¿cómo se llama? La prueba chi cuadrado, ¿ya? Y esta prueba, para que ustedes, bueno, me imagino que todos saben que establece para poder establecer una posible relación entre los dos grupos.
Voy a presentar ahora algunos cuadros, no voy a presentar todos los gráficos porque son varios y por lo tanto seleccioné algunos para esta presentación. Entonces, dentro de los cuadros voy a colocar aquí algunos que son estadísticamente significativos. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí dice Ways of Grouping, a lo que se refiere como las maneras que tengo yo de agrupar a los estudiantes, las estrategias. Este es el título, ¿ya? Para este segmento. Entonces son Ways of Grouping, en el fondo, cómo yo agrupo a los estudiantes. En términos del conocimiento de eso, los profesores están por sobre los estudiantes. Eh, y ¿cómo se llama? Y esto podríamos decir que es estadísticamente significativo, ¿ya? Entonces, en estos que son significativos, las maneras de agrupar a los estudiantes, quedan los profesores por sobre los estudiantes. Después dice Classroom Situations. Este Classroom Situations implica situaciones de incidentes críticos, ya sean positivos o no tan positivos, situaciones complejas dentro de la sala de clase, y por lo tanto, de nuevo, los profesores obtienen mayor puntaje que los estudiantes. Ahora les voy a mostrar algunos cuadros en donde los estudiantes tuvieron más, los resultados de los estudiantes fueron más altos. Y luego vamos a ver el análisis. Entonces, aquí, por ejemplo, dice Classroom Lab. Perdón. Classroom Language. ¿A qué se refiere este Classroom Language? Se refiere al inglés, al idioma que en el fondo se va a ocupar dentro de la sala de clase. Y, disculpen. Y todas las preguntas que vienen en ese segmento están referidas a esto que tiene que ver con el uso del lenguaje dentro de la sala de clase. Y aquí, si ustedes se fijan, los estudiantes obtienen mayor puntaje que los profesores. Lo mismo pasa con Conversation Advanced Learners, que también tiene que ver con preguntas que se hacen al TKT relacionadas específicamente con el uso del idioma. Y de nuevo, los estudiantes vuelven a tener mayor puntaje. Finalmente, aquí aparece el teacher's role, o sea, el rol del docente, y nuevamente los estudiantes logran mayor porcentaje en esta pregunta, llamando la atención porque este es el trabajo o sea, el rol del profesor. Si uno lo mira, dice, bueno, los profesores, aunque sean nobles, probablemente deberían tener quizás más conocimiento acerca de eso. Y por último, tenemos aquí correction strategies, o sea, las estrategias que ocupan para corregir a los estudiantes dentro del aula, y los estudiantes se escapan, aun cuando no es tanta la diferencia, sí hay una diferencia entre cuáles son las estrategias que ellos manejan o que saben o que se acuerdan o que utilizan para poder hacer las correcciones dentro de una sala de clase en la enseñanza del idioma inglés. Entonces, aquí los gráficos que yo acabo de mostrar son algunas muestras del total de lo que yo descubrí en esta investigación. Con respecto a la encuesta que yo ocupé, porque fueron, como les dije anteriormente, dos instrumentos. El primero fue el TKT, que tenía 80 preguntas y que hablaba del segmento del manejo de clase, lo que pasaba dentro de la sala de clase. Pero también apliqué una encuesta que eran 28 preguntas que también estaban relacionadas con la metodología de la enseñanza del idioma inglés, ¿ya? Y con teoría. Está desglosado en 6 preguntas sobre la experiencia práctica, 17 preguntas acerca de metodologías de aula y 5 preguntas relacionadas con teoría de la enseñanza de idiomas. ¿Cuáles fueron los resultados de la encuesta? Coloco aquí yo algunos. Ambos grupos consideran, estas son como los resultados de las preguntas que yo les hice y después las agrupé y me resultó esto. Ambos grupos consideran la práctica de la escuela valiosa y relevante para poder tomar decisiones.
Los estudiantes creen que las decisiones que ellos toman están más relacionadas con la teoría que aprenden y los profesores asocian su conocimiento más con la experiencia. También los profesores nobles creen que su conocimiento pedagógico viene de sus prácticas diarias y los estudiantes, en cambio, piensan que su conocimiento pedagógico se asocia a la teoría revisada en la universidad. Aquí en estos resultados de esta encuesta uno puede como inferir que el profesor le da mucha más importancia a lo que pasa dentro de la sala de clase, a la experiencia diaria, más que a lo que nos señala la teoría. Entonces, de repente, como uno podría decir, un divorcio entre lo que es la teoría y la práctica. Por lo tanto, la idea de esta investigación es mirar cómo nosotros de algún modo podemos finalmente, bueno, hacer la comparación de estos dos grupos, pero también mirar qué pasa con esto de la teoría y con lo de la práctica. Tengo aquí algunos statements from the survey. Están en inglés porque esta investigación se hizo en inglés, pero yo la puse en español para el seminario. Y dice algunas preguntas que yo seleccioné. Una es el practicum, que tiene que ver con la práctica. Y dice, las decisiones que yo hago, estas son preguntas que venían en la encuesta que yo le apliqué a los participantes. Dice, las decisiones que yo hago o tomo en la clase dependen de mi experiencia como profesor o como profesor estudiante. La número 27, la práctica y la experiencia de enseñanza me ayudó a adquirir técnicas para la enseñanza más que la teoría. La otra que están asociadas a lo que habla de teoría. La número 25 dice, los métodos de corrección oral y escrita que yo uso en la sala ahora son los mismos que aprendí que mis profesores me enseñaron en la universidad cuando yo era estudiante. La número 6 dice, yo uso estrategias para manejar los estudiantes en la sala de clase que me fueron enseñadas en la universidad. Y las de preguntas de metodología dice, la número 13, creo que el uso de preguntas como una técnica de activación es útil. Y la número 18 dice, el monitoreo constante impacta positivamente en el comportamiento de mis estudiantes. Entonces, estas son algunas preguntas que salen de este cuestionario que yo les apliqué a ellos para que contestaran. ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo llego a partir de toda la información que se recaba en esta investigación? Bueno, la primera conclusión dice que el desarrollo de estrategias lingüísticas no son necesariamente el resultado de la práctica de la profesión. Y llego yo a esta conclusión debido a que el resultado en el TKT para los estudiantes en algunos aspectos fue mejor que para los mismos profesores. Entonces, los resultados de esta prueba estandarizada no necesariamente están asociados a lo que yo hago en la práctica de la profesión, porque es teórico. La segunda conclusión a la que yo llego, el desarrollo de estrategias de los profesores nobles y estudiantes evaluados con el TKT de enseñanza de la lengua, reveló que en general los novice teachers, o sea, los profesores novatos y estudiantes de pregrado, tienen un nivel aceptable de conocimiento pedagógico. Por lo tanto, yo diría que en términos generales a este grupo de estudiantes que se les aplicó esta prueba estandarizada, no le fue tan mal. Es decir, yo diría que están más para arriba que bajo la línea media. Por lo tanto, es positivo. La conclusión número 3 dice, no se ve mayor diferencia en el conocimiento de la enseñanza del idioma inglés en cuanto a la teoría entre ambos grupos. O sea, mayoritariamente ambos manejan lo mismo. Yo diría que hay algunos aspectos de la enseñanza del idioma inglés que los profesores demuestran mayor conocimiento, pero aparentemente tiene que ver por el hecho de la experiencia a diario. La número 4. En general, el estudio descubrió que los profesores nobles asocian las estrategias usadas en la sala de clases a su experiencia docente.
Y aquí es donde yo les mencionaba anteriormente que hay una especie de divorcio para el profesor en la sala de clase entre lo que dice la teoría y lo que él hace. Y en realidad tendría que haber una unión, o sea, idealmente hablando, el profesor de la sala de clase tiene que, está toda la práctica y la puede sustentar con lo que viene de la teoría. La conclusión número 5 dice, los estudiantes, en cambio los estudiantes asocian esto a la experiencia en la universidad. Conclusión número 6, los profesores novatos no parecen reflexionar y ver la conexión entre las actividades diarias que se proponen en el aula con lo que la teoría afirma sobre la enseñanza de la lengua. Se puede inferir en realidad esto. No podemos decir taxativamente que es así, sin embargo, pareciera, ¿cierto? Número 7, es posible inferir que mientras más experiencia tengan los profesores, mejores resultados. En otras palabras, la práctica real le ha dado a los profesores más herramientas y estrategias para manejar mejor los procesos de enseñanza-aprendizaje en la sala de clases y manejo de grupo. También estamos haciendo una inferencia. El número 8, respecto a las diferencias en las metodologías de la enseñanza del inglés, los hallazgos indican que los estudiantes consideran la teoría como relevante para sus prácticas en la sala de clase. Piensan que la teoría apoya el conocimiento profesional. Sin embargo, los profesores nobles no están tan de acuerdo no están tan de acuerdo. La mirada que ellos tienen es que consideran que la teoría es importante, sin embargo, la práctica es más importante para llegar a ser un profesor efectivo. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Bueno, primero el número pequeño de participantes, no se pueden no se puede generalizar, las conclusiones no se pueden generalizar. Otra limitación fue que se ocuparon 2 instrumentos para recoger la información. Y el número 3, el examen de TKT no puede verificar si los participantes son capaces de aplicar los conocimientos de la enseñanza en el aula. Lo que yo mencionaba anteriormente, que aquí, claro, es una prueba estandarizada, teórica, y no necesariamente aquí el que le va súper bien en esa prueba va a poder, ¿cómo se llama?, desplegar ese conocimiento efectivamente dentro de la sala de clases. Y esta prueba hasta ahora por lo menos no la mide. ¿Cuáles son las contribuciones de este estudio? Para mí, primero los resultados a mí me proporcionaron información importante, de modo que se pueden reforzar algunos aspectos que los estudiantes en los cuales obtuvieron un puntaje más bajo. Eso lo hablo desde la asignatura que he hecho por harto tiempo, que es Metodología de la Enseñanza del Inglés. Dos de las 12 dimensiones en el TKT fueron significativamente diferentes, en donde habla de las formas de agrupación y situaciones de aula, lo cual a uno lo hace pensar en que dentro de la asignatura también hay que modificar ciertas cosas y llevar a los estudiantes a situaciones más reales. La siguiente dice hacer algunos cambios en el programa de estudio para cubrir los contenidos relacionados con la gestión de aula. Tal vez los contenidos que aparecen dentro de este programa están más asociados a algunas teorías de la enseñanza del idioma y hoy día quizás tendríamos que movernos más bien en lo que pasa dentro de la sala de clase. Simular situaciones de la vida real y exponer a los alumnos a problemas reales que suceden en el aula. Eso yo estoy hablando de integrar actividades en donde para que el alumno pueda experimentar cosas más reales dentro de esta asignatura. Aquí tengo algunas referencias y eso sería todo por hoy día. Espero haberme expresado de la mejor manera y muchas gracias. Gracias a usted por su intervención. Muy interesante su presentación. No sé si alguno de los participantes tiene una pregunta, puede levantar la mano o escribir en el chat con respecto a lo que nos ha expuesto el profesor. Bueno, yo tengo una pregunta
y tiene que ver en cuanto al análisis de estos datos que usted ha recolectado y en lo que ha presentado los resultados, en la evaluación de, de cambiar contenidos o agregar nuevos contenidos, si se ha pensado desde su programa en estos nuevos contenidos adaptar las estrategias de enseñanza a las situaciones que tenemos en este momento por enseñanza remota. Mm, sí, con respecto a eso, lo que nosotros hemos hecho el semestre pasado, porque este semestre no se da esta asignatura, en nuestra universidad nosotros trabajamos con una metodología que se llama aprendizaje más servicio. Entonces, de acuerdo a la metodología de aprendizaje más servicio, en la asignatura de metodología en la enseñanza del inglés, hubo una evaluación en donde los estudiantes tenían que preparar una clase en grupos en parejas, tenían que preparar una clase y dictar esa clase a través de la pantalla, como lo estamos haciendo nosotros, a un grupo de estudiantes de diferentes escuelas, escuelas básicas y escuelas de enseñanza media. El programa que en el fondo yo les pedí que hicieran, le coloqué English Plus y es darle clase gratis de inglés a niños de diferentes escuelas entre octavo básico, tan como entre los 12, los 13 años y segundo medio, 15 más o menos. Entonces, fueron 6 semanas en donde nuestros estudiantes semanalmente tuvimos dos grupos de estudiantes. Entonces, mis alumnos dictaron las clases. Por lo tanto, tuvieron que necesariamente, al planificar, buscar los materiales en Internet, adaptarse a este nuevo sistema que nosotros estamos trabajando, buscar la manera de que los alumnos participaran en sus clases y todas estas clases, todas las sesiones, yo las fui evaluando con una pauta. Entonces, si usted me pregunta en el fondo cómo nos hemos movilizado para poder ir integrando esto que nos pasó con la pandemia, ¿cierto? El uso de la tecnología, el uso del computador, las actividades, etcétera. De esa manera nosotros la fuimos integrando ¿cómo se llama? En esta asignatura. Y cuando, antes de la pandemia también lo hicimos, pero eso era presencial, sin embargo, sí hubo un uso de tecnología. Pero si usted me pregunta con respecto a lo que estamos viviendo ahora, esa ha sido una de las formas que nosotros hemos encontrado, y no solamente en mi asignatura, sino en otras más, cuando los chiquillos van a la práctica, que puedan hacer uso de todos los elementos que tengan a mano para poder dictar una clase a distancia o a través del computador. Muchísimas gracias. Sí, estaba pensando que probablemente muchas de estas estrategias se van a quedar con nosotros, ¿no? Dentro del ejercicio de aula, muy probablemente, y los programas de pedagogía deberán incorporar poco a poco sus nuevos contenidos. En esa línea iba, pero muy gracias por su respuesta. La otra pregunta tiene que ver con la conexión con el mercado laboral en cuanto a este estudio que ustedes hacen de los niveles de inglés. ¿Cómo se conecta esa realidad que ustedes encuentran con el mercado laboral de ustedes, con el mercado más cercano o a donde ustedes envían a sus egresados? ¿Usted se refiere específicamente a si como el porcentaje de empleabilidad, es decir, si encuentran trabajo, cómo les va? Yo diría que ellos tienen el nivel de el porcentaje de empleabilidad es alto. La mayoría de nuestros estudiantes consiguen trabajo, yo diría, entre, no sé, 4 o 5 meses, en liceos, ¿cómo se llama? En distintas partes porque tenemos estudiantes, bueno, aquí es como cosa de gusto, pero si yo me soy específico con respecto a los liceos, a la educación, la mayoría de nuestros alumnos quedan trabajando en escuelas públicas, en escuelas privadas. Por lo tanto, no, yo diría que hasta ahora esto ha funcionado súper bien. Además que hace unos años atrás el inglés era obligatorio desde quinto básico hacia arriba,
no, de octavo básico hacia arriba y después bajó a quinto. Por lo tanto, se necesitaron más profesores de inglés. Y hoy en día, aun cuando no está establecido como una política de gobierno, sí los profesores de inglés están haciendo clases desde kinder, incluso, hasta enseñanza media. Por lo tanto, el campo se ha abierto. Eso es lo que yo le podría comentar hasta antes de la pandemia. No, no sé, no me han reportado los chiquillos si están encontrando o no están encontrando trabajo, pero hasta antes de la pandemia no ha habido problema. No, no, a ellos les va bien. Tenemos que decir que nuestros estudiantes sí o vuelven a sus lugares de origen. La mayoría son como de zonas de campo y ellos terminan trabajando en sus ex colegios, en los liceos que están en las partes más rurales y también aquí dentro de la ciudad. Muchísimas gracias. Sí, eso era lo que me interesaba, ver el impacto de su programa con su entorno, las adaptaciones que puede tener el programa a las necesidades que surjan. Bueno, esas son todas mis preguntas hasta ahora. Ujú. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Fernando Verdugo. Ha sido un placer para nosotros contar con su presencia hoy y bueno, éxitos en su carrera profesional, en lo que continúa de su carrera profesional. Muchas gracias, doctora Judith. Ha sido un placer conocerla y ojalá estemos en contacto. Claro que sí, por supuesto. Eh, tengamos en cuenta este primer acercamiento para intentar hacer otros acercamientos, establecer convenio con nuestro programa probablemente. Ujú. Sí, sería interesante que quizás pudiésemos hacer un estudio comparativo entre la realidad que tienen ustedes, no solamente de esta investigación, sino que, por ejemplo, en la línea de las prácticas. Yo no sé si ustedes tienen el programa de pedagogía en inglés en vuestra universidad. Si nosotros tenemos en este momento dos perfiles profesionales dentro del programa profesional universitario en lenguas extranjeras y tenemos un perfil educativo, sí señor. Ah, ya. Y tenemos Muchas gracias prácticas por la invitación. educativas. Ya, muchas gracias por la invitación, doctora Judith, y eso. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. Claro que sí, a Relaciones Internacionales, muchísimas gracias por la organización del evento también y a todos los participantes que han estado con nosotros en esta mañana. ¿Cómo me salgo?